La entrevista capital. Miguel San Martín. Pues ya se puede decir que tenemos casi aquí esa llamada tasa a las transacciones financieras, una medida que gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Hacienda pretende recaudar con ella 850 millones de euros anuales, una medida que en teoría está dirigida a los bancos, a las gestoras, a los brokers, a todos los intermediarios financieros que ejecutan este tipo de actividades. La duda es si luego serán los clientes los que acaben soportando este impuesto. Por cierto, que la CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, ha advertido de que la aprobación va a afectar a la competitividad de las empresas y de los mercados financieros españoles. Dice que discrimina a la empresa española frente a las extranjeras porque, como les digo, únicamente grava la adquisición de títulos españolas y eso puede generar una deslocalización de inversiones hacia otras jurisdicciones. De ello vamos a hablar ya en la entrevista capital con Patricia Suárez. Ella es la presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. También tenéis vosotros en mente ese temor de que al final sea el usuario el que acabe pagando el 0,2%. Bueno, efectivamente, al final, desgraciadamente, la tasa Tobin, tal y como se concibió en su día, que era una medida para limitar la especulación y para evitar las apuestas a corto, en realidad, en divisas y luego después en derivados financieros, estructurados, productos muy complejos y especulativos que mueven miles de millones de euros a nivel mundial, ha quedado totalmente descafeinada por esta tasa Tobin que se está estableciendo en Europa y lo que está agravando realmente es las transacciones financieras, para que los oyentes nos entiendan, aunque sé que tenemos unos oyentes muy cualificados, pero para la compra de acciones, con lo cual ese intermediario financiero va a terminar repercutiendo en una comisión al inversor, sea pequeño o sea grande. Sería muy ingenuo pensar que no lo van a hacer, porque yo ayer hablaba con algún broker que me decía que él ganaba de cada operación un 0,6 y que si no lo repercutía, pues ganaría un 0,4 y que eso pues no iba a poder ser, que él tendría que ponerlo en algún sitio porque lo que no podía hacer era perder dinero. Con lo cual, como digo, desde ASUFIN en realidad nosotros sí que estaríamos a favor de una tasa Tobin, eso sí que me gustaría decirlo, porque creemos que hay que limitar la especulación, que es la que nos llevó a esta crisis financiera con una economía pues virtual, si me apuras, pero desgraciadamente no es lo que se está haciendo. Se está tasando una actividad que hacen inversores pequeños, medianos, grandes también, sin ninguna duda, pero al final va a repercutir en los pequeños inversores también. Además, hablaba usted hace un instante de que pues al final muchas de las inversiones, también de los pequeños, se hace a través de productos de deuda, de esos pues derivados, que hay montones en el mercado, de estructurados, que parece ser porque luego, queda la tramitación parlamentaria, pero no va en el espíritu de la ley, van a quedar fuera de estas comisiones. Van a quedar fuera. Además, recordemos que aunque esto vaya al Congreso, no es una idea netamente de este gobierno, es un acuerdo europeo en el que están implicados otros países. Esto es una iniciativa de Francia y Alemania que han conseguido convencer a Portugal, España, Italia, Grecia, Bélgica, Eslovenia, Eslovaquia, y creo que no me falta nadie. A todos estos países los han conseguido convencer. También estaba Austria en el acuerdo y hace una semana se descolgó precisamente porque decía que el espíritu inicial de implementar esta tasa, que era limitar las especulaciones para frenar esta desestabilización económica que puede afectar a muchos países por grandes especuladores,
no se veía al final limitada, porque lo que se estaba haciendo realmente era recaudar una tasa. Y ellos se han bajado del carro, y recordemos además, porque quien esté pensando en clave política, que el gobierno de Austria está en una coalición con los verdes. O sea, que nadie puede decir que sea un gobierno muy conservador, que no quiera una tasa a los bancos. No, están los verdes en el gobierno austriaco y han decidido que esta tasa les parece descafeinada y que va a perjudicar a sus pequeños inversores o medianos inversores en su país, y que por eso se salen. Quieren seguir negociando, pero están fuera. Y los que se han quedado dentro, tengo que decir que no entiendo muy bien las declaraciones de la CECA, porque si bien es cierto que en la ley que va al Congreso tasa a las empresas españolas, pero el acuerdo que existe es que también van las empresas francesas, las alemanas, las italianas, o sea, van todas las que están dentro del acuerdo. Por tanto, si comprásemos acciones de una empresa francesa, al final entre Francia y España tendría que haber un equilibrio de esa recogida de esa tasa. O así lo he entendido yo, porque esto son años que vienen negociándolo. Habrá que ver cómo termina esto, pero no creo, o sea, yo creo que la discriminación al final será para estos 9 países que forman parte del acuerdo. Uh-huh. O sea que eso se refiere a lo que leía yo también al principio, diciendo que va a discriminar a la empresa española frente a las extranjeras, porque únicamente al gravar la adquisición de acciones españolas, dice la CECA que es previsible que genere una deslocalización de inversiones a otras jurisdicciones, que tendrían que irse pues fuera prácticamente de estos 9 países. Entonces, exacto, tendrían que irse fuera de estos nuevos 9 países, efectivamente. Esto es otra de las cosas que el propio Tobin, el creador de la tasa, criticaba, porque él decía que él había concebido la tasa para que fuera se llegase a un acuerdo global a nivel mundial, porque si no lo que se generan son pseudoparaísos, ¿no? Pues me voy a otro sitio, pongo la empresa la pongo en un sitio donde no esté esta tasa. Entonces, si no se llega a un acuerdo global mucho más amplio, sí que se pueden generar este tipo de distorsiones en el mercado. ¿Y qué le parece que sean empresas con ese nivel de capitalización bursátil? Esto es normal. Esto es normal dentro del espíritu, porque si no se va a perjudicar muchísimo a los más pequeños y a los que están creciendo, que quieren entrar en bolsa. Entonces sí que tienen que ser pues las grandes, ¿no? Prácticamente el IBEX 35, porque si afecta al resto de empresas que son más pequeñas, yo creo que ellos mismos son conscientes de que sería un perjuicio grande para el crecimiento de estas empresas. Uh-huh. Y por lo tanto, entonces, desde su asociación, desde Asufim, ¿qué es lo que proponen? ¿Cómo o si van a intentar hacer que el gobierno cambie alguna de los puntos de la aplicación de la norma, siempre, como hemos dicho, como ha comentado usted, siendo a nivel comunitario? ¿Cuál sería la propuesta para no perjudicar al pequeño accionista o para que luego la banca no repercuta los costes? Bueno, que la banca o el intermediario financiero no repercuta los costes es poner una puerta, una gran puerta al campo. O sea, es imposible. O sea, lo va a repercutir y ya está. Nosotros lo que sí que haremos y trabajaremos, intentaremos ir al Congreso a intentar convencer al gobierno español que siga los pasos de los austriacos, porque los austriacos han dicho que no, pero siguen negociando. Entonces, apoyemos esa iniciativa de los austriacos, que se quejan de que este acuerdo ha quedado totalmente descafeinado y que no va a limitar realmente las especulaciones. Apoyemos esa iniciativa, porque sí que creemos que ahí sí que está el verdadero espíritu de la tasa Tobin, y que sí realmente se quiere frenar una economía ficticia en la que se mueven de verdad miles de millones en derivados financieros basados en el petróleo, en el oro, en las divisas, que esto sí que puede desestabilizar las economías y llevarnos a otra crisis financiera. Pues apoyemos la iniciativa austríaca, que es la que realmente permitirá o intentará que esto no nos vuelva a suceder, porque tal y como lo han dejado ahora mismo, sinceramente creemos que no merece la pena. O sea, para este viaje no hacían falta estas alforjas, de verdad. Y una última cuestión.
el comunicado de la CECA llegaba después, pues también unas palabras de la propia ministra que decía que hay que modernizar el sistema tributario, pero también recordaba que el sector financiero recibió apoyo durante la crisis por parte de las administraciones públicas. No sé si eso es una expresión que a lo mejor no le ha gustado demasiado a las cajas de ahorros, que fueron las que recibieron esa inyección, o parece que son dos cuestiones que tampoco tienen nada que ver ahora. Bueno, lo están intentando relacionar con esto, pero yo desde aquí, y te agradezco la pregunta, yo llevo tiempo diciendo que no solamente se rescataron a las cajas de ahorros, esto es algo que a los bancos no les gusta oír. Los bancos en nuestro país están siendo rescatados, y están siendo rescatados gracias a unos tribunales que no tienen medios, ni materiales, ni humanos, y tardan en emitir una sentencia favorable en el 99% de los casos al consumidor más de 5 años. Por tanto, estamos de alguna manera dilatando en el tiempo, y en lugar de devolver el dinero hoy lo tienen que devolver dentro de 5 o 6 años. Esto es un rescate encubierto. Tenemos los tribunales llenos de cláusulas suelos, de IRPH, de hipotecas multidivisa y de tantas y tantas cosas que nos colocaron en la crisis financiera, y muchísima gente no va por aburrimiento a los tribunales, y otras, como le digo, van a tardar 5 o 6 años en recuperar su dinero. Así que la banca no puede decir que no se le está ayudando, porque los tribunales los pagamos los españoles con nuestros impuestos. Dicho lo anterior, no creo que con esta tasa vayamos a recuperar ni los tribunales, ni los derechos de los consumidores, ni de los pequeños inversores. Creo que habría que buscar otro tipo de medidas. Sí, porque al final esa recaudación de los 800 y algo millones en las previsiones más optimistas tampoco va a suponer pues todos los miles de millones de esas operaciones. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, muchísimas gracias por estar con nosotros y que les vaya bien con todo esto. Pues sí, que nos vaya bien a todos. Gracias. Muchísimas gracias y buenos días.